Primera parte. El traidor. 1. Vástago de Terra. Coloso Luna rebelde. Magnus el Cíclope, Rogaldorn, Lemanrus. Los nombres que suenan con historia, los nombres que forman la historia. Sus ojos recorrieron la lista. Corax, acechante nocturno, Angron, y así sucesivamente a través de un legado de heroísmo y conquista, de mundos reclamados en el nombre del emperador como parte de la cada vez mayor imperio del hombre. La emociona solo el resonar de los nombres en su cabeza. Pero más que cualquiera de ellos era el nombre en la parte superior de la lista. Horus, el señor de la guerra. Lupercal, ella oyó a sus soldados llamarlo así, un apodo cariñoso para su amado comandante. Era un nombre ganado en los fuegos de la batalla. Sobre Ullanor, sobre Murder, sobre 63-19, en un mundo que sus engañados habitantes conocían como Terra, y miles de otras batallas que aún no habían registrado sus implantes mnemónicos. La idea de que estaba muy lejos de las extensas propiedades de la familia en Kairos, y pronta a poner los pies en la espíritu vengativo para registrar la historia viviente, la dejó sin aliento. Pero ella estaba aquí para hacer algo más que simplemente registrar el desarrollo histórico. Ella sabía, el fondo de su alma, que Horus era la historia. Ella se pasó una mano por su largo cabello, negro como la medianoche, peinado según un estilo considerado moderno en la corte de Terra, no uno que cualquier persona en esta alejada región del espacio reconocería, haciendo que sus uñas trazaran un camino descendente por su inmaculada piel. Su característica piel olivácea había sido cuidadosamente moldeada por una vida de riqueza y escultura facial para resultar regia y distinguida, con el toque justo de retraimiento plasmado en la orgullosa línea de su mandíbula. Alta y llamativa, se sentó en su escritorio de madera de arce, una reliquia de familia que su padre con orgullo presumía había sido un regalo del emperador a su tatarabuela, gran honor al gran juramento en los Urales. Comenzó a escribir en su tabla de datos con su mnemo pluma dorada, temblando a causa de su entusiasmo. Palabras al azar se arrastraron por la superficie brillante de la tabla, mientras que los cristales orgánicos de la pluma recogían los pensamientos de sus lóbulos frontales. Cruzada, héroe, salvador, destructor. Ella sonrió mientras que borraba las palabras con el golpe de una uña elegantemente manicurada, de borde cuidadosamente pulido, y comenzó a escribir en letra cursiva, con pronunciados barridos de la pluma. Es con gran corazón y un sentido solemne del honor que yo, Petronella Vivar, palatina majorría de la casa Carpinus, escribo estas palabras. Por largos años he viajado desde Terra, sufriendo muchas penalidades y molestias. Petronella frunció el ceño y rápidamente borró las palabras que había escrito, ofuscada por haber copiado la antinatural afectación que tanto la enfurecía de los rememoradores que habían sido enviados desde la vanguardia de la Gran Cruzada. Los textos de Sinderman la irritaban en particular, aunque en los últimos tiempos se habían convertido en unos pocos y espaciados entre sí. Dion Fraster había producido algunas sinfonías aceptables, nada que se disfrutaría más de un día o aún menos en los salones de baile terranos, y bastante agradables, y los paisajes de Kelan Roget eran ciertamente vibrantes, pero poseía una hipérbole en el trazo de pincel que ella sentía bastante injustificada. Ignace Carcassi había escrito algunos poemas pasables, pero ofreció una imagen de la cruzada que a menudo se cree poco favorecedora para una empresa tan maravillosa, en especial sangre por un malentendido, y a menudo se preguntaba por qué el señor de la guerra permitía que salieran de su pluma tales palabras. Se preguntó si tal vez los textos subyacentes de la poesía estuvieran más allá de su alcance, y luego se echó a reír ante la idea de que cualquier cosa podría pasar con alguien como Horus. Ella se sentó en su silla y colocó la pluma en la fuente del leteo, cuando súbitamente la asaltó una duda. Ella era tan crítica con los otros rememoradores, pero aún no había probado su propia valía entre ellos. ¿Podría hacerlo mejor? ¿Podría reunirse con el héroe más grande de su época, un dios como algunos le llamaban, a pesar de que era un concepto ridículo, pasado de moda en estos días, y lograr lo que, en su opinión, no habían logrado hacer? ¿Quién era ella para creer que su insignificante habilidad podía hacer justicia a los poderosos relatos que el señor de la guerra fue forjando en caliente sobre el yunque de la batalla? Entonces se acordó de su linaje y enderezó su postura. No era de la casa Carpinus, una de las mejores y más influyentes de las casas nobles de la aristocracia terrana. No había sido la casa Carpinus testigo del ascenso del emperador y su dominio a lo largo de las guerras de unificación, observándolo crecer desde un imperio planetario a otro que se extendía de un extremo a otro de la galaxia recuperando el dominio de la humanidad.
Buscando un poco de tranquilidad adicional, Petronella abrió una ajada carpeta de cubierta de cuero con monograma y sacó un fajo de papeles de su interior. La primera pictografía del montón pertenecía a un Astartes rubio, de rodillas ante un grupo de sus colegas en tanto uno de ellos presenta un largo pergamino ante él. Petronella sabía que estos eran los llamados juramentos inmediatos, los votos realizados por los guerreros antes de la batalla, donde comprometen su habilidad y dedicación a la lucha que se avecina. Un anagrama con las letras E en la esquina de la pictografía la identificaba como una de las imágenes de Euphrate Keller, y aunque ella se resistía a dar crédito a los rememoradores, la pieza era sencillamente maravillosa. Sonriendo, deslizó la pictografía hacia uno de sus lados, para revelar un pedazo de grueso papel color crema de debajo. El documento llevaba una marca de agua con la familiar águila bicéfala, representando la unión del Mechanicum de Marte y el Emperador, escrito con los trazos cortos y angulares propios del sigilita, trazos y letras a medio terminar, que hablaban de un hombre que escribe a toda prisa. La inclinación alzada de las colas de las letras indicaba que había un gran peso sobre mente, sin embargo, ¿por qué debería ser así? Ahora que el emperador había vuelto a Terra, no lo sabía. Ella sonrió mientras estudiaba la carta por centésima vez desde que había dejado el puerto de Gictus, a sabiendas de que representaba el más alto honor concedido a su familia. Un escalofrío de anticipación recorrió su espina dorsal cuando oyó sirenas a lo lejos, y una voz automatizada, de los altavoces con montura de oro del pasillo fuera de su habitación, anunció que su nave había entrado en el puerto espacial en órbita sobre el planeta. Había llegado. Petronella tiró de una banda de plata del costado del escritorio y, apenas un instante después, el timbre sonó. Ella sonrió, sabiendo sin necesidad de volverse que solo Magar habría contestado su llamada tan pronto. Aunque él nunca había pronunciado una palabra en su presencia, ni jamás lo haría, gracias a la cirugía que se practicaba a los acompañantes de la familia, ella siempre sabía cuando estaba cerca por la inquietud de su mnemopluma, ya que reaccionaba a la picadura del frío acerado de su mente. Se dio la vuelta en su silla profundamente acolchada y dijo: «Ábrete». La puerta se abrió suavemente y dejó pasar un momento, mientras que Magard esperaba el permiso para avanzar en su presencia. «¿Tienes mi permiso para entrar?», dijo, y observó cómo su severo guardaespaldas de 20 años cruzó silenciosamente el umbral de su suite adornada con frescos de oro y escarlata. Cada movimiento suyo era controlado y ajustado, como si su cuerpo entero, desde los músculos esculpidos de sus piernas hasta sus anchos hombros, estuviera en tensión. Se movió hacia un lado cuando la puerta se cerró detrás de él, sus inquietos ojos dorados barriendo el techo abovedado, las filigranas y las antesalas contiguas en una variedad de espectros buscando cualquier elemento sospechoso. Mantuvo una mano en la empuñadura de su pistola, la otra en la empuñadura de su espada Kirian de hoja dorada. Sus brazos desnudos llevaban las cicatrices de la cirugía aumentativa, pálidas líneas a lo largo de su piel oscura, al igual que en el tejido alrededor de los ojos, que los cirujanos de la casa habían reemplazado con costosos mejoradores biométricos de amplio espectro para que pudiera proteger mejor a la descendiente de la casa Carpillus. Vestido con una armadura dorada recorrida por bandas flexible de plata y electro, Magard asintió con la cabeza reconociendo que todo estaba bien, sin embargo Petronella le podría haber dicho lo mismo, sin recurrir a todas esas maniobras. Pero ¿cómo sería ejecutado si a ella le sucedía algo desfavorable? Suponía que podía entender su cautela. ¿Dónde estaba Beth?, preguntó Petronella, deslizando la carta del sigilita de nuevo en el cartapacio, y levantó la mnemopluma de la fuente del leteo. Apoyó la punta en la tabla de datos y aclaró su mente, permitiendo que los pensamientos Magard dieran forma a las palabras que su garganta no podía, frunciendo el ceño al leer lo que aparecía. «No tiene por qué estar dormida ahora», dijo Petronella. «Despiértala. Voy a ser presentada al héroe más poderoso de la Gran Cruzada y no voy a presentarme frente a él con la facha de un estúpido peregrino proveniente de tierra. Búscala y tráela con el vestido de terciopelo, ese carmesí con el cuello alto. Le voy a dar un plazo de 5 minutos». Magard asintió con la cabeza y se retiró de su presencia, pero no antes de que sintiera la deliciosa emoción provocada por la mnemopluma al temblar en su mano garabateando unas últimas palabras en la tabla de datos. Dita puta, en una de las lenguas antiguas de Terra su nombre significaba Día de la Ira y Jonauken sabía que el nombre le estaba bien merecido. Erigida su presencia como algún antiguo dios de un tiempo olvidado, el dios Irae se presentaba como un gran monumento a la guerra y la destrucción, con su blindada cabeza mirando con orgullo por sobre el personal de tierra reunido a su alrededor, como adorándolo.
El titán clase Imperator representaba el pináculo del conocimiento y la habilidad del Mechanicum, la culminación de milenios de guerra y tecnología militar. El titán no tenía otro objetivo que destruir, y había sido diseñado con todas las afinidades naturales para el negocio de matar que la humanidad poseía. Al igual que algunos otros blindados colosales gigantes de acero, el titán sostenía 43 metros de altura sobre sus piernas fuertemente blindadas, cada uno capaz de transportar incluso una compañía entera de soldados y sus tropas de apoyo conexas. Jonah observó cómo se desplegaba una bandera larga de oro y negro entre las piernas del titán, como el taparrabo de los antiguos salvajes, blasonado con el símbolo de la calavera de la Legio Mortis. Decenas de rizados pergaminos, cada uno con el nombre de una gloriosa victoria ganada por el Señor de la Guerra, estaban sujetos al estandarte y Jonah sabía que habría muchos más añadidos antes de la finalización de la Gran Cruzada. Gruesos cables estriados serpenteaban desde los núcleos de poder de los escudos situados en el hangar superior hacia el torso blindado de Titán, donde el poderoso reactor de la máquina guerrera era alimentado con el poder de una estrella enjaulada. Su casco de adamantium estaba mellado, mostrando los residuos de la batalla. Los tecnoadeptos todavía estaban reparándolo después de la lucha contra el Megarágnidos. Presentado así, se trataba de una vista magníficamente humilde, aunque no una que pudiera opacar el dolor de cabeza y la agitación en el vientre producto del exceso de amasé la noche anterior. Gigantescas y estruendosas grúas suspendidas en el techo levantaban tolvas de proyectiles y misiles de largo alcance hasta sus respectivas monturas en las bahías de lanzamiento de armas del Titán. Cada arma era del tamaño de una habitación, grandes cañones rotatorios, obuses de largo alcance y un monstruoso cañón de plasma con el poder de arrasar ciudades. Vio cómo la tripulación de artillería preparaba las armas, sintiendo la descarga familiar de orgullo y emoción a medida que se abría camino hacia el titán, y sonrió ante el obvio simbolismo masculino de un titán que se preparara para la guerra. Saltó cuando una camilla cargada con depósitos de proyectiles Volter Vulcan aceleró junto a él, apenas evitándolo, sin aminorar la velocidad a través del caos organizado del personal de tierra, tripulaciones de titán y auxiliares de cubierta. Gritó un alto y la cabeza del conductor se giró hacia él. «Mira por dónde diablos vas, maldito idiota», gritó el conductor, levantándose de su asiento y caminando con ira hacia él. ¿Acaso piensa que la tripulación de los titanes puede andar por ahí desbandados como piratas? Así que este es mi. Las palabras murieron en la garganta del hombre cuando prestó atención a los botones granates y al emblema de la calavera alada en las bordas de los hombros de la chaqueta del uniforme de Jonah que los señalaba como un Moderati Primus del Dies Irae. «Lo siento», sonrió Jonah, abriendo los brazos en un gesto de disculpa divertido cuando observó al hombre luchar contra la necesidad de decir algo más. «¿No ve, jefe? Tengo una resaca infernal. De todos modos, ¿por qué diablos está conduciendo tan rápido? Podría haberme matado». «Apareció justo delante de mí, señor», dijo el hombre, mirando fijamente a un punto justo por encima del hombro de Jonah. «¿Lo hice? Bueno, la próxima vez seré más cuidado», dijo Jonah, alejándose del lugar. «La próxima vez fíjese por dónde va», susurró el hombre en voz baja, antes de subir de nuevo a su camilla y comenzar a rodar. «Ten más cuidado de ahora en adelante». Jonah le respondió al conductor, imaginando los coloridos insultos que el hombre ya estaría maquinando sobre esos malditos miembros de la tripulación de los titanes a la hora de contarle la escena a sus compañeros del personal de tierra. El hangar, aunque tenía más de 2 kilómetros de longitud, le parecía estrecho a Jonah mientras hacía su camino hacia el Dies Irae. El olor de aceite de motor, la grasa y el sudor no ayudaba para nada a su resaca. La mayoría de los titanes de la Legio Mortis estaba dispuesta para la guerra. Los veloces Reavers, gruñentes Warhounds y los poderosos Warlords, así como algunos de los nuevos titanes de la clase Nightgaunt, pero ninguno podía rivalizar con el esplendor de un impresionante titán de la clase Imperator. El Dies Irae superaba a todos en tamaño, poder y magnificencia, y Jonah sabía que no había nada en la galaxia que pudiera hacerle frente a una máquina de guerra tan temible. Jonah se ajustó el cuello, sujetó los botones de bronce de la chaqueta y enderezó su cuerpo fornido antes de llegar a los pies del titán. Se pasó las manos por el pelo negro, largo hasta los hombros, tratando de dar la impresión, al menos, de que no había dormido con la ropa puesta. Podía ver la forma delgada y angulosa de Titus Caesar, su compañero Moderati Primus, trabajando detrás de una terminal de control, y no quería sufrir otro discurso sobre las 99 virtudes del emperador. Al parecer, un aspecto elegante era uno de los más importantes. «Buenos días, Tito», dijo, manteniendo un tono ligero.
La cabeza de César se irguió por la sorpresa y rápidamente deslizó un folleto doblado bajo un fajo de informes de aprestamiento. Llegas tarde, dijo, recuperándose rápidamente. La diana fue hace 1 hora y la puntualidad es el sello distintivo del hombre piadoso. No empieces conmigo, Titus, dijo Jonah, abalanzándose y arrebatándole el folleto que Cassar había sido tan rápido en ocultar. Cassar trató de detenerlo, pero Jonah era demasiado rápido y blandió el folleto ante él. Si el Princeps Turnet te agarra leyendo esto, te vas a convertir un servidor de artillería antes de saber lo que lo golpeó. Devuélmelo, Jonah, por favor. No estoy de humor para otro sermón de ese condenado Lectitio Divinitatus. Muy bien, voy a dejarlo de lado, solo devuélmelo, ¿de acuerdo? Jonah asintió y devolvió el papel manoseado a Cassar, que se lo arrebató de un tirón y rápidamente lo deslizó dentro de la chaqueta de su uniforme. Frotándose las sienes con la palma de las manos, Jonah dijo: de todos modos, ¿cuál es la prisa? No es como si la chica debiera estar lista para los controles previos al despliegue, ¿o sí? Te ruego que dejes de referirse a eso como ella, Jonah, que huele a antropomorfismo pagano, dijo Cassar. Un titán es una máquina de guerra, nada más. Acero, adamantium y plasma, con carne y sangre controlándola. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Araken, deambulando a lo largo de una sección de acero de la pierna y subiendo los escalones de las puertas en forma de arco que llevaban al interior. Dio una palmada en el grueso panel metálico y dijo: ella es obviamente una ella, Titus. Mira las piernas bien formadas, la curva de las caderas, ¿y acaso no nos lleva dentro suyo como una madre que protege a sus hijos por nacer? En la burla se encuentran las semillas de la impiedad, dijo Cassar sin el menor rastro de ironía, y no lo voy a permitir. Oh, vamos, Titus, dijo Araken, insistiendo en el tema. ¿No lo sientes cuando estás dentro de ella? ¿No oyes el latido de su corazón en el estruendo de su reactor, o sientes a su furia de su ira en el rugir de sus cañones? Cassar se volvió hacia el panel de monitoreo y dijo: no, y no quiero oír nada más de sus locuras, ya estamos bastante atrasados en nuestros controles previos al despliegue. El Princeps Turnet clavará nuestras pieles al casco si no estamos listos. ¿Dónde está el Princeps?, preguntó Jonah, súbitamente serio. Con el Consejo de Guerra, respondió Cassar. Araken asintió y bajó los escalones del pie del titán, uniéndose a Cassar en la estación de monitoreo y dejó caer una última puya. Solo porque nunca has tenido la oportunidad de disfrutar de una mujer no significa que no estoy en lo correcto. Cassar le dedicó una mirada fulminante y dijo: basta. El Consejo de Guerra se acabará pronto y nadie podrá decir que la Legio Mortis no estaba lista a la hora de cumplir las órdenes del emperador. Querrás decir a las órdenes de Horus, lo corrigió Jonah. Hemos hablado de eso antes, mi amigo, dijo Cassar. La autoridad de Horus proviene del emperador. Olvidar eso es muy peligroso. Así era en un tiempo, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que luchamos con el emperador a nuestro lado? En cambio, ¿no ha estado Horus siempre junto a nosotros en cada campo de batalla? Indudablemente que lo ha hecho y basta para que yo le siga a la batalla más allá de las estrellas del halo, asintió con la cabeza Cassar. Pero incluso el señor de la guerra tiene que responder ante el dios emperador. ¿Dios emperador? Siseó Jonah, inclinándose hacia él al ver que algunos miembros del equipo de tierra volvían la cabeza hacia ellos. Escúchame, Titus, tienes que parar con toda esa basura del dios emperador. Un día se lo dirás a la persona equivocada y te romperán el cráneo. Además, incluso el propio emperador afirma que no es un dios. Solo la verdad divina niega su divinidad, dijo Cassar, citando su libro. Jonah levantó las manos en señal de rendición y le dijo: muy bien, como quieras, Titus, pero no digas que no te lo advertí. Los justos no tienen nada que temer, y. Ahórrate otra lección de ética, Titus, suspiró Jonás, dándole la espalda para observar a un destacamento de soldados del ejército imperial que entró en el hangar, con los rifles láser colgando de la corredera sujeta a uno de sus hombros. ¿Se sabe ya contra qué vamos a estar luchando en esta roca?, preguntó Jonah, cambiando el tema de la conversación. Espero que sean pieles verdes. Todavía nos deben la destrucción del Bull Castor en Ullanor. ¿Crees que serán pieles verdes? Cassar se encogió de hombros. No lo sé, Jonás. ¿Importa? Luchamos contra los que se nos ordena a luchar. Simplemente me gusta saber. Lo sabrás cuando regrese el Princeps Turnet, dijo Cassar. Hablando de eso, ¿no habría que preparar mejor el puente de mando para su regreso?
Jonas asintió con la cabeza, sabiendo que su compañero Moderati estaba en lo cierto y que había perdido bastante tiempo acosándolo. La reputación del señor Princeps Saturnet como guerrero temible era bien merecida y se hacía notar en el Dies Irae. A la tripulación de los titanes se les daba más libertad de acción que a la soldadesca común, pero Turnet no permitía tal laxitud en la tripulación de su titán. Tienes razón, Titus, lo siento. No te disculpes, dijo Quasar, apuntando a la puerta de entrada en la pierna del titán. Estate listo. Jonás esbozó un saludo rápido y corrió escaleras arriba, dejando a Quasar preparando el titán para repostar. Se abrió paso entre los soldados que se quejaron cuando los hizo a un lado. Algunos levantaron sus voces, pero al ver su uniforme, y sabiendo que su vida pronto podría depender de él, rápidamente silenciaron sus objeciones. Jonás se detuvo en la entrada de la Titán, tomándose un instante para saborear el momento, de pie en el umbral. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró hacia lo alto de la máquina, hizo una inspiración profunda al pasar por debajo de los símbolos del águila y el rayo que coronaban la puerta y entró en el Titán. Quedó bañado en luz roja al apenas entrar en el gélido interior del Titán y se abrió camino a través de los pasillos de techo bajo con una familiaridad debida a incontables horas de aprendizaje de la posición de cada remache y perno que sujetaba cada pieza del Dies Irae. No había un rincón del Titán que Jonás no conociese. Cada callejón, cada escotilla, cada secreto de este le pertenecía. Incluso Titus y el Princeps Turnet no conocían al Dies Irae de manera tan profunda como él. Al llegar a la final de un estrecho corredor, Jonás se acercó a una gruesa puerta de hierro custodiada por dos soldados de negra armadura pectoral sobre las cotas de malla de plata. Cada uno llevaba una máscara modelada con la forma de la cabeza de la muerte de la legión y estaban armadas con un corto bastón eléctrico y una pistola de choque en la funda. Se pusieron tensos cuando hizo su aparición, pero se relajaron en cuanto lo reconocieron. Jonás hizo una seña a los soldados y dijo: Moderati Primus, pasando de los niveles inferiores a los niveles medios. El soldado más cercano asintió y señaló un panel de vidrio negro al lado de la puerta mientras que el otro sacaba su pistola. El cañón de la misma estaba levemente quemado y dos puntas de plata acerada sobresalían amenazadoramente con chispas de luz azul parpadeante entre ellos. Arcos de luz podían salir despedidos y quemar la carne de un hombre hasta el hueso en un estallido de rayos, pero estaba diseñado para no existiera la posibilidad de un peligroso rebote en la estrechez del interior de un titán. Jonás presionó su mano contra el panel y esperó a que el rayo amarillo la escaneara. Una luz brilló por encima de la puerta verde y el soldado más cercano se acercó e hizo rodar una rueda de escotilla que la puerta. Gracias, dijo Jonás y cruzó la puerta dirigiéndose a una de las escaleras caracol que ascendía por el interior de la pierna del titán. La estrecha escalera de hierro se enroscaba alrededor de haces de fibra muscular y palpitantes cables de alimentación envueltos en un campo de energía brillante, pero Jonás no les prestaba atención, demasiado concentrado en las turbulencias de su estómago mientras subía las escaleras. Tuvo que hacer una pausa para recobrar el aliento a mitad de camino, y se pasó la mano por la frente sudorosa antes de llegar al siguiente nivel. A mayor altura, el aire era más fresco gracias a las poderosas unidades recicladoras de aire que dispersaban el calor generado por el escape de los gases de plasma del reactor. Encapuchados adeptos del Mechanicum se afanaban en los parpadeantes paneles de control prestando atención a los niveles de plasma del reactor. Varios tripulantes lo saludaron al cruzarse en la estrechez del interior de Titán. Buenos hombres los de la tripulación del Dies Irae. Debían de ser buenos o el Princeps Turnet nunca los hubiera elegido. Todos los hombres y mujeres a bordo del Titán habían sido elegidos personalmente por su pericia y dedicación. Finalmente, Jonás llegó a las estancias de los Moderati en el corazón de la Titán y deslizó su autentificador en la ranura junto a la puerta. Moderati Primus Jonás Aruken, anunció. Con un chasquido del mecanismo de bloqueo, la puerta se abrió. Dentro había una cámara abovedada con paredes curvas de metal brillante y media docena de aberturas repartidas de manera uniforme a lo largo del techo. Jonás estaba en el centro de la habitación y dijo: Puente de mando, Moderati Primus Jonás Aruken. El suelo debajo de él brillaba y oscilaba como el mercurio, un disco perfectamente circular de metal como un espejo se formó bajo sus pies y lo elevó desde el suelo. El disco se elevó en el aire y Jonás atravesó un agujero en el techo, pasando a lo largo del tubo de transporte hacia la cumbre del Titán. Las paredes del tubo brillaban con su propia luz interior, y Jonás ahogó un bostezo cuando el disco de plata llegó a su destino y emergió en el puente de mando.
El interior de la cabeza del Diezirae era ancho y plano, con compartimientos empotrados en el suelo a ambos lados del pasillo principal, donde los adeptos encapuchados y servidores estaban conectados directamente a todas las funciones vitales de la máquina colosal. ¿Y cómo está todo el mundo esta hermosa mañana?, preguntó a nadie en particular. ¿Listos para luchar contra los paganos una vez más? Como de costumbre, nadie le contestó y Jonah movió la cabeza con una sonrisa mientras se dirigía al frente del puente, sintiendo cómo retrocedía la resaca ante el solo pensamiento de acoplarse a la interfaz de comandos. 3 sillas acolchadas ocupaban un estrado situado ante el visor táctico verde brillante, cada uno con gruesos haces de cables colgando de los brazos y reposacabezas. Se deslizó más allá de la silla central, la del Princeps Turnet, y se sentó en la silla de la derecha, acomodándose en el hueco que su cuerpo había cavado con los años en el cuero crujiente. Adeptos, dijo. Conéctenme. Adeptos con las rojas vestiduras del Mechanicum aparecieron, uno a cada lado, con movimientos lentos perfectamente sincronizados. Tenían finos guantes microcelulares en las manos, con las superficies internas saturadas de implantes mnemónicos conectados a su piel registrando sus signos vitales. Otro adepto bajó un enrejado de plata de sensores encefalográficos sobre su cabeza, y el toque del metal frío contra su piel fue una sensación agradable. No te muevas, Moderati, dijo el adepto detrás suyo con voz opaca y sin vida. Los dendritos corticales están listos para su implante. Jonah oyó el zumbido de las abrazaderas del cuello a medida que algo se deslizaba a los lados del apoyacabezas. Desde las comisuras de sus ojos pudo ver reptantes cintas de metal que salían de las pinzas. Se preparó para el dolor momentáneo de la conexión cuando se deslizaron por su mejilla como gusanos de plata buscando sus ojos. Entonces los pudo ver completamente, hilos de plata muy fina, cada uno no más grueso que un cabello humano, pero capaces de transportar grandes cantidades de información. Las pinzas apretaron su cabeza con firmeza, mientras que los alambres de plata descendieron y penetraron en las esquinas de sus ojos, reptando más allá de su nervio óptico hasta el cerebro, donde finalmente se interconectaron directamente con su corteza cerebral. Gruñó cuando el dolor momentáneo de la conexión pasó a través de su cerebro, pero se relajó cuando sintió que el cuerpo del titán pasó a ser uno con el suyo. La información fluyó a través de él, cuando los dendritos corticales la filtraron a través de porciones de su cerebro que normalmente no se utilizaban, lo que le permitía sentir cada parte de la gigantesca máquina como si fuera una extensión de su propia carne. En cuestión de microsegundos, los implantes posthipnóticos en las porciones subconscientes de su cerebro ejecutaron los controles previos a la interconexión y el interior de sus ojos se iluminó con los datos de telemetría, estado de las armas, niveles de combustible y 1 millón de trozos de información que le permitiría al mando este hermoso y maravilloso titán. ¿Cómo se siente?, preguntó el adepto. Jonah sonrió. Es bueno ser rey, dijo. Cuando los primeros rayos de luz estallaron en el cielo, Aksub supo que la historia había llegado a su mundo. Ella agarró su colgante fetiche con fuerza, en su mano con garras, sabiendo que ese amanecer nunca sería olvidado por la humanidad, pues anunciaba el día en que los dioses dejarían el mito y la leyenda para forjar el futuro a sangre y fuego. Ella había esperado por este día desde que los grandes guerreros del cielo hubieran traído la palabra de la sagrada misión para la cual ella había sido elegida desde que era poco más que un bebé de brazos. Cuando el gran orbe rojo del sol se elevó en el norte, vientos cálidos y secos trajeron el olor agrio de las flores amargas de las tumbas de emperadores muertos hacía eones. De pie en las montañas, vio el gran día desplegarse por debajo de ella. Sus ojos negros, ovalados, derramaron lágrimas de éxtasis por sus arrugadas mejillas, cuando las chispas de luz se convirtieron en senderos de fuego cruzando las nubes hacia el suelo. Debajo, grandes manadas de animales domésticos caminaban a través de la sabana verde, dirigiéndose hacia sus abrevaderos en el sur antes de que el día se volviera demasiado caliente para moverse y los rápidos depredadores de colmillos afilados como navajas emergieran de sus madrigueras rocosas. Bandadas de aves de amplia envergadura volaban sobre los picos más altos de las montañas por encima de su cabeza, con sus gritos estridentes pero musicales, anunciando el advenimiento de este día trascendental. Todas las variedades posibles de la vida continuaban su rutina habitual, ajenas a los acontecimientos que cambiarían el destino de la galaxia, prontos a desarrollarse en este mundo sin complicaciones. Este era el día de los días, aunque solo que ella podía saberlo. La primera ola de cápsulas de desembarco aterrizó en el macizo central exactamente a 16:04 hora Zulu.
Los choros de sus retrocohetes crearon columnas de fuego que violaron la atmósfera inferior. Las Stormbears las siguieron, como gráciles aves de rapiña abatiéndose sobre alguna víctima desventurada. Quemadas y ennegrecidas por el calor de la reentrada, los 30 cápsulas de desembarco levantaron grandes nubes de polvo y tierra. Sus grandes puertas se abrieron con cargas de explosión, sonaron estrepitosamente al golpear el suelo de la estepa. 300 guerreros con gruesas armadura de placa, salieron rápidamente de las cápsulas vainas y se desplegaron con precisión mecánica, vinculándose rápidamente con otras escuadras, formando un perímetro defensivo alrededor del trozo de terreno en el centro del lugar de aterrizaje. Las Stormbears sobrevolaban en círculos por encima de la formación, como si algo se hubiera atrevido a acercarse. Obedeciendo a alguna señal invisible, las Stormbears rompieron la formación y se elevaron cuando la forma cuadrada de una Thunderhawk descendió de las nubes, su vientre ennegrecido y formando estelas de color blanco azulado. La nave más grande protegía a una más pequeña, como una gallina protege a sus pollitos, escoltándola a la superficie, donde aterrizó en una nube ondulante de polvo rojo. Las Stormbears se alejaron un tanto, realizando circuitos de patrullaje establecidos de antemano, cuando la rampa delantera de la Thunderhawk gimió al abrirse, con el silbido de ráfagas de aire presurizado desde el interior. 10 guerreros vestidos con los yelmos crestados y la brillante armadura de placas de los hijos de Horus marcharon desde la nave, con capas de muchos colores ondeando en sus hombros. Cada uno llevaba un bolter dorado cruzado sobre el pecho, sus cabezas volviéndose de izquierda a derecha en busca de amenazas. Tras ellos apareció un dios viviente, su armadura reluciente de oro y verde mar, con un manto de púrpura real enmarcándolo perfectamente. Un único ojo rojo estaba tallado en su coraza y una corona de laureles se asentaba sobre su frente perfecta. Davin, suspiró Horus. Nunca pensé que vería este lugar de nuevo.